Un saludo muy especial para ti. Yo te quiero invitar a que me acompañes a iniciar este devocional con una oración donde le demos gracias a Dios por permitirnos compartir una porción de su palabra donde Él habla en nuestras vidas. Señor Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Dios, de escuchar tu palabra, de compartir tu palabra. Gracias, Dios, porque por medio de ella tú nos alientas, nos sustentas, traes calma a nuestra vida, a nuestro corazón. Yo te pido que tú saques aquello que no te agrada y llenes nuestro vaso con tu Espíritu Santo. Amén. Yo te invito a que me acompañes a abrir tu Biblia en 2 Crónicas 25. Vamos a iniciar leyendo el verso 5. Después Amasías organizó al ejército y designó generales y capitanes para todo Judá y Benjamín. Hizo un censo y descubrió que tenía un ejército de 300,000 soldados selectos, hombres de 20 años o más, todos entrenados en el uso de la lanza y el escudo. También pagó alrededor de 3,400 kilos de plata para contratar de Israel 100,000 hombres de guerra con experiencia. La Biblia nos relata que Amasías reinó a sus 25 años en Judá y él decidió organizar un plan para enfrentarse a los edomitas. En este plan se incluyó un censo para verificar con qué ejército contaba y contaba con 300,000 hombres capacitados en la lanza y el escudo. Aún así decidió contratar 100,000 hombres más que no eran de Judá, eran de Israel, pero que también estaban entrenados y capacitados, tenían experiencia. Muy seguramente Amasías llevaba días o meses reunidos con su grupo asesor de guerra, en los cuales organizaron el plan de acción para poder ganar esta batalla, entre el cual incluyeron contratar otros soldados que no eran de Judá, pero que probablemente contaban con la experiencia o estaban capacitados en cosas en las que su ejército no estaba capacitado. Pero Amasías cometió un gran error y él nunca consultó con Dios su decisión. Nunca consultó con Dios lo que él pensaba hacer. Él nunca decidió buscar de Dios y pedirle su opinión, preguntarle si estaba de acuerdo con lo que él iba a hacer. Y es aquí donde encuentro el primer punto de este devocional, el cual es: debemos poner nuestra mirada en Dios para tomar decisiones. Muy seguramente somos como Amasías, tomamos decisiones a la ligera y tomamos decisiones planeadas. Pero cualquier decisión que tomemos debe ser consultada con Dios, porque Él más que nadie sabe qué es lo mejor para nosotros. Muy tristemente creemos que somos capaces de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Y aunque Dios nos dotó con muchos dones y muchas capacidades para poder surgir, para reinventar, para organizar, para planear, esto es nulo si nosotros no contamos con la voluntad de Dios. Así que para cualquier decisión, sea mínima o sea un proyecto especial, debemos consultar con Dios, porque nadie más que Él sabe cuál es la mejor decisión para nosotros. Yo te invito a que me acompañes a leer el verso 7 hasta el 8. Entonces un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: Su Majestad, no contrate tropas de Israel porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo sin importar que también peleen. Dios los derribará porque Él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Como nos dimos cuenta, el Señor no estuvo de acuerdo con la decisión de Amasías. Por más normal y hasta aparentemente bien la decisión que tomó, Dios no estaba de acuerdo. Y es aquí donde yo encuentro el segundo punto, el cual es: debemos escuchar la voz de Dios. No es solamente poner nuestra mirada y buscar su opinión, sino debemos escuchar la voz de Dios. Aquí un hombre de Dios se le presentó al rey Amasías. Y a nuestra vida muchas personas se nos pueden presentar dándonos un consejo que viene de parte de nuestro Señor. Y nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Entender que esto que nos están diciendo no es porque sí, es para evitar que cometamos algún error, para enderezar nuestro camino, para detenernos un momento y analizar
si lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer está bien o no está bien. Y Dios nos habla de muchas maneras. Así como a Amasías le hablaron por medio de un hombre, Dios también nos habla por medio de su palabra. Si nosotros nos detenemos a leer su palabra, a rumiarla, a interiorizarla, aprendemos muchas cosas valiosas. Dios aquí nos habla, nos confronta y Él nos indica cuando algo está bien y cuando no está bien. También por medio de su Espíritu Santo, Dios nos habla y es cuando nosotros sentimos que algo es de parte de Dios o no es de parte de Dios, cuando sentimos paz o no sentimos paz. El Señor es experto en hacernos sentir cuando algo es de parte suya y debemos poner atención, porque podemos llegar a cometer un error, a tomar una decisión, a realizar un proyecto que tal vez ya tenemos armado, ya tenemos organizado, pero tal vez por no contar con la opinión del Señor, hay algo que todavía falta solucionar, falta el visto bueno de nuestro Señor o falta corregir detalles en nuestro proyecto de vida, porque puede ser desde una decisión sentimental que vayamos a tomar hasta un negocio económico. Entonces debemos escuchar la voz de Dios, porque muchas veces nos pasa que el Señor nos habla, pero nos hacemos los de los oídos sordos. Y créeme que Dios es el padre que sabe qué es lo mejor para sus hijos. Así como cuando nosotros éramos niños y nuestros padres nos cohibían de cosas, nos decían no hagas esto, y ellos sabían por qué era necesario que nosotros obedeciéramos a ellos. Tal vez no entendíamos, tal vez nos parecía que no estábamos de acuerdo, que era absurdo lo que ellos decían, que nuestra opinión y lo que nosotros queríamos hacer era mucho mejor. Pero cuando crecemos nos damos cuenta de que ellos tenían razón y de que nos hayan cohibido de cosas, nos hayan quitado cosas que en el momento no las necesitábamos. Hoy en día les agradecemos porque ellos sabían por qué en el momento no eran para nosotros. Asimismo es nuestro Señor. Él sabe en qué momento darnos algo y en qué momento quitárnoslos, y debemos obedecerlo aunque no nos parezca. Vamos a continuar leyendo el verso 9, el cual dice: Amasías le preguntó al hombre de Dios, ¿pero qué de toda esa plata que pagué para contratar el ejército de Israel? El hombre de Dios contestó: el Señor puede darle a usted mucho más que eso. Esta historia termina en que Amasías decidió obedecer la voz de Dios. Y él efectivamente desistió de los hombres que ya había contratado y efectivamente ganó la batalla. Y es aquí en este verso, en el verso 9, en la última parte, donde yo he titulado este devocional, el cual es El Señor puede darte más. Y es el tercer punto también, el Señor puede darnos más que eso. Y yo me quiero centrar aquí en las pérdidas que hemos tenido, porque muchas de nuestras pérdidas pueden ser voluntad de Dios y pueden ser porque tal vez no hayamos hecho su voluntad. Me explico. Así como Job, que es un gran ejemplo para nosotros, perdió cosas, él no las perdió porque hubiera hecho algo malo. Él las perdió aún haciendo la voluntad de Dios. Pero aquí es donde Dios quiere ver qué actitud tenemos nosotros ante una pérdida. Y por otro lado, hemos perdido cosas porque no era la voluntad de Dios y nosotros decidimos actuar a nuestra propia voluntad. Y yo quiero que nosotros dejemos esas pérdidas atrás, que nosotros no nos centremos en lo que ya hemos perdido. Sobre todo en esta crisis mundial, muchos hemos perdido cosas, sobre todo cosas materiales. Pero nosotros debemos confiar en el Señor, porque si estas pérdidas sucedieron en nuestra vida es porque Dios nos está formando, porque Él nos está probando y porque Él tiene algo mucho mejor para nosotros. Dios es experto en hacer cosas maravillosas desde lo más pequeño hasta lo más grande. Tal vez no era voluntad de Él que nosotros tuviéramos algo o que hubiéramos perdido algo.
Entonces no nos centremos en eso, porque nosotros tenemos que prepararnos para ver a Dios. Es aquí cuando nosotros tenemos pérdidas que Dios aparece grandiosamente salvándonos. Aparece con una mejor solución, aparece con lo mejor que es para nosotros. Es cuando ese Padre dice: ya, te voy a entregar esto que es para ti. Así que hoy yo te invito a que te quedes con lo que Dios te dio. Si perdiste algo, olvídalo. No te centres en eso como lo hizo el rey Amasías. A él en ese momento le importó el dinero, a él le importó la pérdida que tuvo, a él le importó su dinero. ¿Y qué hay de este dinero que yo pagué por mi ejército? Tenemos que dejar de pensar ya en eso, porque Dios está esperando y está observando qué actitud tenemos ante las pérdidas. Es donde debemos desprendernos de lo material. Y si tuvimos pérdidas que no fueron materiales, es hora de nosotros dejarlas atrás, porque tal vez por estar pensando en eso no hemos podido avanzar. Y Dios está esperando que nosotros avancemos, porque en su palabra Él nos dice: yo puedo darte más que eso. Así que descansemos en el Señor y permitamos que Él obre en nuestras vidas y que Él sea el que actúe, que sea Él el que nos traiga la bendición que deseamos. ¿Qué más que el regalo de Él como bendición? Él es experto, Él puede traernos a nosotros de la nada algo maravilloso. Cuando nosotros en nuestras propias fuerzas tratamos de construir algo, y sí podemos lograrlo, pero no como Dios. Así que yo quiero cerrar este devocional hablándote del punto 3, el cual es: Dios puede darte más que eso. Yo te invito a que me acompañes con una oración y le demos gracias a Dios por todo lo que hemos tenido, por todo lo que hemos pasado en este tiempo y por lo que vendrá. Padre Santo, yo te doy gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a mi vida. Gracias, Dios, por hacerme ver que tú tienes el poder de destruir y el poder de levantar. Y que ante una crisis, ante una situación de pérdida, tú estás ahí, porque tú hoy me enseñas que tú me puedes dar más que eso. Aunque lo haya perdido todo, aunque en este momento esté pasando por una dificultad en mi vida, yo sé que tú tienes el control de todo. Yo sé que tú algo harás en medio de esta crisis. Y yo te quiero pedir perdón por tomar decisiones a la ligera, por tomar decisiones en mis propias fuerzas. Dios, perdóname por no contar contigo en mis proyectos. Perdóname por no hacerte caso, por no escuchar tu voz, por ignorar a aquellas personas que tal vez me dieron un consejo de parte tuya, por no leer tu palabra, Señor, por no escuchar a tu Espíritu Santo, Dios. Y te doy gracias, Señor, por la bendición que tú me has dado. Gracias, Dios, por la tranquilidad que traes a mi vida. Porque aunque haya perdido todo, Señor, tú puedes darme más. Gracias, Dios, porque sé que ese más que tú me vas a dar es lo mejor que yo puedo tener en mi vida. Gracias, Padre bendito, por tu inagotable amor. Gracias, Dios, porque ese amor no se acaba, es inagotable, Señor. Gracias, Dios, porque en verdad necesito de ti. Sin ti no soy nadie. Sin ti, Señor, caigo a un vacío profundo. Gracias por llenar mi vida, Señor. Gracias por tu hermosa palabra. En tu nombre poderoso. Amén. Los invito a que continuemos alabando al Señor con esta canción hermosa que hoy nos traen en el devocional. Dios los bendiga. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor.
hermosura de